la cúpula de la CONCAMIN, en el CSE, y le tocó 2 veces negociar el Tratado de Libre Comercio y pues bueno, forjar y lograr acuerdos en ambientes muy complejos que hemos tenido con la administración de Trump 2 veces. Y pues bueno, nos va a compartir su visión sobre el estado actual, las perspectivas del TEMEC. Hay cosas impredecibles, pero con toda su experiencia creo que nos va a dar un valioso insight del tema. Muchas gracias, don Paco. Muy buenos días. Quiero agradecerte, Kurt, Eduardo, gracias por esta invitación. Yo ya estoy semi-retirado, pero bueno, con mucho gusto vamos a platicar. Y bueno, no negocié, fui parte de estar ahí. Fuimos un grupo bastante grande desde el 94. Yo era parte del cuarto de junio y luego en el 2018 como presidente con CONCAMIN nos tocó también estar ahí presentes. Es un instrumento, creo yo, el más valioso de México. Y si lo ponemos en perspectiva pues ahorita somos un jugador muy importante en comercio exterior a nivel global, número 10, exportaciones. Pero también si ponemos como contexto que del 94 para atrás México tenemos una dependencia del petróleo, que el 85% de las exportaciones eran petrolíferas, petroquímica, ¿no? Poquito más de 30 años nos hemos vuelto una potencia manufacturera, el número 7 del país. O sea, México juega el país número 7 en manufactura, el número 6 en turismo y el número 6 también en exportaciones agroindustriales. O sea, fíjense nada más, en los 3 sectores estamos en el top 10. Eso habla de que México tiene mucha potencia, ¿no? Y si en el sector manufacturero ponemos la minería, que también, que además ha sido un sector ahí me desvío un poquito, ha sido un sector que ha tenido muchas dificultades en políticas públicas en los últimos 9 años, y si le sumamos también el energético, que es uno de los pues, pilares de todo esto, la capacidad o techo eléctrico que le llamamos, si nos afecta. Si logramos superar estas políticas públicas armonizándolas, haciéndole algunos ajustes, y ya no decir en la parte de las últimas reformas judiciales y de amparo, creo que podemos rápidamente recuperar, y sobre todo en los temas de inversión. El tema de inversión es muy importante, igual que el de infraestructura. La presidenta presentará en los próximos días un plan muy importante de infraestructura y de desarrollo. Nosotros somos ahí uno de los granitos para impulsar la parte de la inversión, que lo hacemos con mucha discreción porque hay un nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial al cual respeto y quiero muchísimo, y que además es un cuate muy inteligente con experiencia. Entonces hay que empujar muchísimo, porque es quien representa el sector privado, el privado mexicano, y todo esto todo está enlazado, todo tiene que ver. Y regresamos al tema del Tratado de Libre Comercio, que es uno de los instrumentos más importantes. En el 2017, cuando empieza en campaña el presidente Trump, empieza con dos temas. Uno, la cancelación. Decía en la campaña, vamos a cancelar el Tratado de Libre Comercio. Para nosotros eso, bueno, ya se imaginaron, nos prendía todas las alarmas y alertas que había. Y la otra, voy a hacer el muro y lo van a pagar en México. Entonces ya se imaginarán ese 2017, luego hasta noviembre del 18 que él gana la elección, cómo nos tenía sobre todo el sector privado mexicano con las declaraciones. Y la verdad que conforme fue pasando el tiempo, que después de ir a Washington 21 veces, y ellos no vinieron ni una sola a México. Se acuerdan cuando el presidente Peña hizo una visita en campaña, y fue todo lo que hizo. Entonces nosotros éramos los que teníamos que ir a Washington con el cuarto de junto. El cuarto de junto es lo más valioso que tiene el Tratado de Libre Comercio,
porque es la parte de consulta técnica. Podemos negociar y podemos discutir con el USTIAR, con la Secretaría de Comercio en Estados Unidos, con la Labor, la de Secretaría del Trabajo. Sin embargo, si no consultamos con los diferentes sectores, porque es muy complejo esto, en todos los capítulos participan todos los sectores, que son 42 sectores, sobre todo los que destacan es el de minería, el automotriz, el agroindustrial. Imagínense el juego del papel, y le llaman cuarto de junto porque están uno negociando, y a la hora que llega uno al tema hay que hacer las consultas por los diferentes grupos que están en el cuarto de junto. Y luego hay otro grupo muy importante que es se llama CEO's Dialogue, México, Estados Unidos, y ahí están los empresarios más importantes de un lado y del otro. No teníamos con Canadá hasta enero del 2025. Y ellos son los que negocian por toda esta integración tan importante que tenemos. Ellos nos ayudan a negociar de un lado y del otro. Y luego tenemos los grupos de trabajo. O sea, son 3 grupos por parte de la parte privada, no de gobierno. La parte de gobierno tiene los negociadores y también la privada tiene negociadores, pues nosotros tenemos esto que es muy, muy importante. Se cometió un error que no se, ahora que se pusieron los aranceles a China, no se consultó el cuarto de junto. Y por eso en algunas fracciones a otros sectores hubo ahí algún jaloneo, vamos a llamarle. Por eso es siempre muy importante este cuarto de junto. Nosotros lo renovamos o lo actualizamos y está presente. Dicho de otra manera, ya no nos agarran con los dedos en la puerta como en el 2018. Cuando empezó este jaloneo, no teníamos actualizados. Después de 20 y tantos años, nos confiamos y no pasó nada, y de repente llega vamos a cancelarlo, luego entra en renegociación. Pues la verdad que nos agarraron un poquito descuidados por confiados. En una de las ocasiones que vimos al presidente Trump, nos dijo, ustedes firmaron un tratado importantísimo que ha ayudado mucho a México, pero se olvidaron de él, ni siquiera oficina tienen en Washington. Y tiene toda la razón. La verdad que en visión le dimos toda la razón. Hoy tenemos una oficina en Washington también que representa al sector privado manejada por el Consejo Coordinador Empresarial, y eso nos ayuda a estar al tanto. Todo lo que está pasando, todo lo que se mueve, hay un reporte de manera inmediata donde se pasa el cuarto junto al CEO's Dialogue, a los grupos negociadores, y nosotros también seguramente luego a la Secretaría de Economía también informan, y si no, nosotros estamos informados. Estamos muy pendientes de todo lo que se mueve en el Tratado de Libre Comercio, y este tratado es tan benéfico que tenemos, de los 42 sectores, tenemos 27 en el top 10, empezando por la minería. Con todo y que tenemos políticas públicas adversas, estamos en el lugar número 9. Pero si lo desglosamos, en plata somos el número 1. Y ya ven hoy qué importante es la plata, y no solo la plata, el cobre. Estamos entre el 4 y el 6, se va moviendo el lugar de la plata. En oro somos el número 10, en zinc, en fin, en todos los metales, sobre todo en la minería de metales, jugamos un rol muy importante en el top 10. Si nos damos a la parte de automotriz, somos el número 6, y si nos desglosamos en la parte de autopartes, somos entre el 4 y el 5, en camiones pesados seguimos siendo el número 1, si nos vamos a la parte agroalimentaria, ahí tenemos en 8 productos del campo, estamos en el número 8. Fíjense lo importante, si nos vamos ya en el tema de proceso, a la agroindustria, ocupamos el número 6, y seguramente no he revisado la encuesta, ya estamos en el 5, en exportaciones agroalimentarias. O sea, somos un jugador muy importante. En el global somos el número 10 en exportaciones a nivel global. Y en el automotriz, sin tener una marca de automóviles, vean los lugares que tenemos. En el aeroespacial o aeronáutico, sin tener una marca de avión, somos el jugador número 9 en partes aeronáuticas en el mundo. O sea, somos un super jugador que tenemos. Ahora, el tema del Tratado de Libre Comercio, cuando lo vemos, revisamos los 32 estados, como si fuera un rompecabezas. ¿Dónde está el juego del TEMEC? Estamos en 9 estados.
Eso es también bien importante, cómo no beneficia a todos los estados, son a 9 principalmente y a otros 12 estados en menor cantidad, pero también juega. Entonces aquí tenemos un reto muy importante, que se ha concentrado al norte del país. Sí, México sí tiene un crecimiento mayor al que se pone aquí. Por favor me corrige si estoy diciendo algo mal. Tenemos un crecimiento mayor en la parte noreste del país, que es donde se concentra toda la parte del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, en la parte sur-sureste estamos ahí con un rezago muy importante, y ese crecimiento que tenemos en el norte-noreste, a la hora de llevarlo a la media, por eso tenemos ese crecimiento tan bajo. Uno nos jala, pero además nos jala donde está el petróleo, donde está el gas, que es el sur-sureste, y tienen ese crecimiento tan pobre. O sea, sí tenemos que trabajar muy fuerte para ver cómo podemos desarrollar esa parte, ¿no? El tema del transísmico es muy importante, viene desde Porfirio Díaz ese proyecto, y hasta ahora se cuaja. Independientemente a cómo lo estén manejando, pero es un proyecto que hay que ponerle atención, porque creo que siendo tan estrecho la parte del sur, nos alcanzaría para generar proyectos de alto alcance, de alto impacto, junto con la parte de Quintana Roo, sobre todo la Ribera Maya, que hablando de turismo, y México es el número 6 en captación de turismo, mucho tiene que ver con Quintana Roo y después de Oaxaca. Entonces, si podemos hacer una combinación de esa, podemos ese rezago y usar el Tratado de Libre Comercio, porque además se fija, está puesto en el tratado, aunque no está en un capítulo, pues está en un subcapítulo la parte del sur-sureste, ¿no? Sobre todo por la parte de migración, que se fija mucho que ahí sale mucha migración para los Estados Unidos, y también hay programas de apoyo para la parte sur-sureste, y estamos trabajando en un programa que se llama Pacto Oaxaca, y se llama Pacto Oaxaca porque ahí lo hicimos, pero donde entran sobre todo 9 estados del sur-sureste, y hay proyectos muy, muy importantes. Es cierto que tenemos que empujar infraestructura, porque si no la empresa no, si no infraestructura como fibra óptica, gas natural, capacidad eléctrica, y sobre todo también, hablando en la parte laboral, tiene que haber capacitación, tiene que haber gente capaz. Y ahí hago un paréntesis. Voy a tomar un poquito de agua. Cuando le preguntamos a Elon Musk por qué había decidido, cuando se le pusieron 3 o 4 estados, estaba Puebla, Hidalgo y el Estado de México, él escogió Santa Catarina, Nuevo León, y él contestó, porque hay talento. Fíjense, muchos, sobre todo hoy que vamos, ahorita que estamos entrando en la parte digital, como hay empresas que se fijan en el talento. Y Nuevo León es el estado que más ha empujado la parte de talento, de capacitación, y por eso también Nuevo León está en el top. Cuando hablamos del nearshoring, el nearshoring, eso fue pasajero, esto no es público, ¿verdad? Esto podemos a poder hablar. Privado. Sí, El nearshoring fue pasajero, sobre todo por las pandemias, cuando se interrumpen las cadenas de suministro, porque ahí nos dimos cuenta, sabíamos que tenemos dependencia con muchas cosas, pero ahí nos dimos cuenta la dependencia tan grande que tenemos en muchos productos, sobre todo con el tema de China y muy en específico con Taiwán, por los chips, los microprocesadores. Que cuando arrancamos después del paro de la pandemia, nos dimos cuenta que muchos, sobre todo en la parte electrodoméstica, en la parte automotriz, en la parte de camiones pesados, no podíamos arrancar la línea de producción porque nos faltaban piezas que son del tamaño de una uña. Fíjense nada más, y fue un verdadero o una complicación el tema de los chips, y ahí nos pusimos a trabajar con Taiwán y a desarrollar rápidamente capacidades, mucho con Estados Unidos, sobre todo en la parte de Arizona. Ahí es donde se están poniendo, y curiosamente hay una universidad de Arizona
que ha estado trabajando mucho en eso, y México también lo hemos hecho. Sin embargo, seguimos teniendo dependencia. Entonces el nearshoring fue que se hacían, con el tema de la globalización, se hacían piezas en todos lados del mundo, donde era más competitivo, y se traían en barcos. A la hora que también los contenedores, el transporte sube hasta 7 veces, hasta 11 veces, hubo 10 días que fue 11 veces más caro de lo normal. Ahí fue donde empezamos a patinar, y por eso se llama nearshoring, que se empezaron a acercar la parte de suministro a las empresas tractoras. Entonces fue muy pasajero y muy enfocado al tema automotriz. Aunque pasó en otras ramas, fue muy enfocado al tema automotriz, y eso nos permitió tener una acelerada reactivación económica, ¿no? Cuando en el 2020 se cierra por el tema pandémico, y el 21, que fueron 2 años muy complicados, el 21, sobre todo el tercer trimestre, arrancamos muy fuerte con la reactivación. Acuérdense que teníamos un 8% negativo, ¿verdad? Un poquito más del 8%, y una inflación también rebasando el 8%, y pues hicimos un trabajo conjunto, junto con algún acuerdo del PASIC, el famoso PASIC, y pudimos combatir la inflación y poder reactivar rápidamente la economía. Decían que crecíamos, las estimaciones eran abajo del 1%, nosotros siempre estuvimos muy optimistas, y logramos rebasar muchas veces hasta el 3%. Entonces fue, aunque en la media y con el 8 en sexenal fue 0.7, sin embargo anual del 22 para acá logramos rebasar todas las estimaciones, y fue gracias a un trabajo de la iniciativa privada. Fue un trabajo bastante complicado, pero creo que empujamos mucho, y fue gracias a tratados de libre comercio. Las cifras de las exportaciones han tenido crecimiento año por año, y hemos estado rompiendo récord. Ahorita somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, de ida y vuelta. También nosotros para Estados Unidos somos el primer comprador, y ahí hago una escala sobre todo lo que está pasando de esta tensión arancelaria y política con Estados Unidos, en una visión, porque revisamos siempre los argumentos de un lado y del otro, y en la visión del presidente Trump, yo creo que en la dependencia que tenemos con China en muchos productos sí nos afecta, nos quita mano de obra, no hay inversión, porque llega los productos terminados, o sea, no le ponen una sola tuerca acá, no nos generan mano de obra, y eso tiene una afectación tremenda que muchas veces no se ve de manera inmediata, pero a largo o mediano y largo plazo se empieza a notar. Y sobre todo ahorita que viene la parte de robótica acelerada y la parte de inteligencia artificial, la parte digital, pues esto va a estresar el tema laboral. Ya ven ahorita cómo ya hay armadoras que están, y hay otras empresas que están haciendo despidos casi masivos, y es por eso, ¿no? Porque ya están en la robótica cada vez ganando más terreno, y eso nos va a estresar. Y si nosotros no producimos en México, por eso la presidenta, creo que con el Plan México, uno de los puntos que yo le he aplaudido es la capacidad de contenido nacional, incrementar la capacidad industrial. Y en Estados Unidos, que es parte de la presión, creo que esto, si no nos ponemos a pensar rápidamente en esto, no llegamos a 8 años en los que vamos a tener temas bastante complicados. Y lo malo, que esta gente que se queda sin una oportunidad laboral, pues va a buscar cómo hacerla, ¿no? Y eso se puede rebotar en inseguridad o en alguna otra cosa. O sea, sí, las presiones son fuertes, pero sí tenemos también nosotros que ponerla firme todo lo que tenga que ver con los contenidos nacionales, ¿no? Son muchos capítulos los que hay, pero ese de reglas de origen creo que es muy importante, igual que el de labor, el famoso 23, el capítulo 23 laboral, que ahora que fuimos le llamamos a este viaje que hicimos con todos los sectores a Estados Unidos, que pasamos por todas las secretarías, empezando por la Secretaría de Estado, y con donde vimos uno de los puntos más insistentes fue en la Secretaría de Trabajo, la Labor, diciendo pues que no
no hemos cumplido, que no, o sea, una serie de cosas, pero ya traíamos anotado todo lo que se ha hecho en temas laborales en los últimos 8 o 9 años, y sobre todo en la parte del salario mínimo, que ha tenido un incremento importante, que ellos en el capítulo nos condicionaron principalmente en el automotriz, que tenía que tener un 70%, y cuando les tradujimos lo que se ha hecho, que México paga PTU, reparto de utilidades, días de vacaciones, salario mínimo y aportaciones a vivienda, ellos no lo tienen. Y cuando pusimos esta carta sobre la mesa y la revisaron, dijeron, caray, entonces tienen la culpa ustedes por no comunicarlo bien, y tienen razón. Entonces, en fin, han sido pues muy interesante estar participando en este tratado, que ha sido muy, repito y subrayo, muy benéfico para México. Tenemos lugares importantes gracias a este tratado de libre comercio. Yo me imagino nada más una hora sin tratado de libre comercio y con el petróleo como lo tenemos, pobre México. La verdad que no me imagino qué pasaría. Por eso lo aplaudo y lo cuidamos mucho, y bueno, hacemos recomendaciones. Ya no me tocará a mí, pero a quien ahora mi sucesor y a todos los equipos, todos los presidentes que participan en esto, y toda la gente, negociadores, cuarto de junto y empresarios, que sí le pongan mucha atención a este tratado de libre comercio. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, don Francisco. Estoy aquí. Saludarlo. Quería preguntarte, la negociación del tratado, que dice que va a ser tripartita. Después del maravilloso discurso de Kearney de Davos, no veo personalmente que vaya a haber tripartita la negociación bilateral. Lo que creo que va a suceder es que va a ser 2 tratados bilaterales. Me gustaría tener tu opinión. Sí, finalmente hemos estado analizando desde el día 1. Con Canadá siempre hemos tenido pues esta diferencia. Cuando firmamos en el 94, se tardó 6 meses más en entrar a Canadá. Ahora en el 2018, también cuando se firma, en agosto del 18, firmamos con Estados Unidos en la fecha límite, y con Canadá hasta febrero. O sea, siempre Canadá ha sido tan complicado que ha habido algunos premieres que nos han sido muy rudos con sus expresiones hacia México, y ahora con lo que acaba el ministro Kearney declarar en Davos de hacer un acuerdo con China, creo que prendieron todos los focos de alarma. Sin embargo, ya yo creo que fue como una medida de presión, porque sí hubo reacciones importantes. No tengo duda que puede ser bilateral, tratado bilateral México, que sería al final lo mismo, serían lo mismo los bilaterales que los trilaterales. Yo creo que Estados Unidos debe ponerle mucha atención, porque ante la competencia que tenemos con Asia, y es con Asia, no nomás con China, y ahora que ya no es globalización, no es regionalización, se está regionalizando el comercio, está cambiando totalmente esto, y como región de América del Norte somos los aportadores de más del 30% del PIB. Si perdemos eso, nos van a rebasar, porque ahorita estamos en la parte de contenidos nacionales, reglas de origen, y algunos otros temas, ¿no? Pero con la parte digital nos llevan muchísima ventaja. Y si aquí tuviéramos un signo de debilidad en no ponernos de acuerdo, yo creo que sería irreversible esto, si pudiera traer consecuencias. Repito, creo que sea trilateral o bilateral, ya en el análisis todavía seguramente hay que seguir analizando, y que pudiera haber algunos detalles, pero no le vemos mayores problemas, ¿sí? Entonces vamos a ver, yo creo que para los canadienses era un mensaje, ¿no? También, para que pudiéramos ser más congruentes luego en el trato, ¿no? Que tenemos mucho respeto hacia ellos. De México hacia ellos hemos sido muy corteses,
Es más, ahora el CEO Dailo lo empezamos en el 10 de enero del 25, lo iniciamos directamente con la presidenta y nos tardamos 2 meses en iniciarlo allá. Y cuando fue la presidenta también al G7, que fue en Canadá, tuvo reunión con ellos. O sea, México ha sido muy cortés en la relación comercial y política con Canadá. Entonces creo que el mensaje es muy importante y vamos a depender de que Estados Unidos también pueda tener esas condiciones. No sé si fui capaz de contestarte. Aquí una pregunta, presidente. Mi gran tesorero del CC y amigo. Amigo, sobre todo, y yo creo que conecta estupendamente bien con la presentación de Emilio, porque lo que sucede con el análisis económico es que muchas veces los números son muy fríos, y como dice Emilio, hay grupos de economistas que hacen el análisis sin el calor de las tendencias. Y comento esto porque pues habían tenido el privilegio de ver algunas cosas que tú gestionaste. Creo que a veces somos muy malos para reconocer todo lo que una persona hizo por el grupo empresarial, y nada más voy a poner aquí una lista de los que me acuerdo del último año, pero algo que le gusta mucho a Emilio, por ejemplo, en la parte bursátil, la AMIP no hubiera podido gestionar la ley del mercado de valores con las empresas colocadas privadas, restringidas, si no hubiera sido porque se gestionó a través de Francisco. En la parte laboral, los salarios mínimos, el incremento del salario mínimo, el tema de la reducción de las horas no hubiera podido salir como salió, con las expectativas que tenían los distintos gremios y los distintos sindicatos. El tema del amparo, la reforma judicial, me tocó ver todas las discusiones que hubo en esa materia, y otra pincelada que pudo haber desaparecido una industria, pues es el IVA a las aseguradoras, que verdaderamente pudo haber sido caótico para todo el sector, y varias se hubieran ido del país si no hubiera gestionado Francisco el tema de que fuera a partir del 25 en adelante. Y la parte que se me hace más importante y más difícil de ver es con la tragedia de Otis, cómo estuvo montado en aviones del ejército el grupo de empresarios presidido por Francisco para ver que los recursos se destinaran a las poblaciones más afectadas. Entonces yo hago este recuento, Francisco, con la pobre memoria que en este momento me acude, para preguntarte ¿qué es lo que más te marcó en tu gestión al frente de CCE y qué es lo que tú recomendarías a un grupo de empresarios que hiciera en estos momentos donde tú seguramente escuchas muchos comentarios del gobierno y tú has podido trabajar con el gobierno y lo lograste de maravilla, con algunas vicisitudes y con muchos temas, pero ese punto de optimismo que nunca perdiste? ¿Qué comentarios? Muchísimas gracias. Yo creo que hubo muchos momentos, sería difícil enfocar uno, pero al que yo le daría siempre preferencia ese sería el TEMEC. Yo siempre lo pongo en un análisis general. Creo que el TEMEC es lo más importante y la negociación fue una gran experiencia, decirme al grupo una experiencia para bien, y sobre todo yo creo que en reflexión es ponerle atención a las cosas. En México cometimos algunos errores de dejar, nos confiamos, ya está firmado y esto va a caminar solo, y hasta que llegó un presidente que nos dio un manotazo en la mesa, le empezamos a poner atención. Yo creo que eso ya no debemos de descuidar en ese checklist de qué es lo más importante para México, es ponerle atención a las cosas. La otra, las políticas públicas que han pasado, los salarios mínimos, que nos opusimos tantas veces, y un país que llega a estos rangos y que nos colocamos también en número 10 en la acumulación de riquezas, pero también de pobreza. Entonces los equilibrios, que le pongamos atención a la desigualdad, creo que va a ser muy importante. Siempre pensamos que debe ser otro lo que deben de poner atención y no nosotros, y luego por eso las agendas nos atropellan. Entonces creo que debemos ir adelantándonos a las agendas, en la parte laboral, la parte del nearshoring. Nosotros nos adelantamos,
por ejemplo, la reforma laboral de 40 horas, si hubiéramos, esa la logramos patear 4 años y un 5.º año, porque entrará hasta el día 27, con negociaciones muy complicadas. Y bueno, ese sería muy largo comentar esto, pero si hubiéramos dejado la negociación, la agenda de ellos, esta reforma hubiera sido bastante complicada, muy complicada. Ahorita logramos hacerla gradual, logramos también que pudiera tener pues muchas cosas que pueden ayudar o sobre todo no afectar. Antes tenía 9 días, 9 horas en total de horas extras, ahora tiene 12, le quitamos el tema de trata, que el tema de trata, la guarda, todo lo comentas, era muy complicado hasta imagínate, podría ser un patrón acusado de trata por el empleado, ya no existe esa parte. Bueno, una serie de modificaciones que lo hacen muy navegable, muy navegable. No quiere decir que fue un éxito esto, pero lo hicimos muy digerible, sobre todo porque ya México fue de los últimos países en entrar a esto. Hay el multilateralismo, sobre todo la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, había mucha presión, y también son órganos de la ONU. Entonces, muchas de las políticas públicas son presiones internacionales, y nosotros lo que tenemos es que ir revisando todo esto para ver cómo nos adelantamos, cómo hacemos propuestas para que pueda esto sugerir. Gracias al tratar a los salarios mínimos, el combate a la pobreza ayudó para que bajara esa cifra tan vergonzante, ¿no? Que en México tuviéramos 55 millones de pobres extremos, y que haya bajado 6 millones, bueno, pues ya es y sobre todo tan rápidamente, es algo muy importante, ¿no? Y así yo creo que sería una recomendación, ponerle atención y ir proponiendo las agendas del sector privado, lo que toque, lo que tenga que ver con nosotros, ¿no? Para que ya no nos hagan batallar como lo pasó todos estos años. Yo tengo que luchar por la inversión, no podemos dejar caerse, hay que apostarle a México para que nos vaya bien a todos nosotros. Muchas gracias. Tengo que salir a otra reunión, ya había adelantado, pero agradecerles mucho, Eduardo, gracias, Emilio, a todos, Octavio, a todos ustedes, y bueno, tratar de desearles un muy feliz año a todos, con grandes retos, pero con mucho más oportunidades que retos. Que tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Bueno, vamos a adelantar, tenemos unos reconocimientos de agradecimiento, pero vamos así aquí a romper